Grabar. ¿Qué Bien, más tienes que hacer algo? y buenos días. Esta es ya la quinta sesión de lo que viene a ser nuestra Feria de Libro, Festival de Lectura y nuestra Feria Internacional con la presencia de varios escritores de distintas partes de Iberoamérica. Y en este caso, también del hemisferio norte, tenemos a nuestro amigo Tito Alvarado. Él es presidente honorario del Proyecto Cultural Sur, ¿no? Ha publicado el libro Airine, publicado por Sur Editores en Montreal en 2007. Él es chileno-canadiense. También Galáctica, también con Sur Editores. Razones de Emergencia, Sur Editores también. Novenario, con la misma editorial. Rumbo, Rumbo Norte, ¿no? Dos en uno, otra publicación. El Cuarto Infinito. América Latina en el umbral de lo posible. Ella y ella, las dos. Runrunes. Bien, acá hay un título, Les Editions de Orfeo. Ese es el editorial, perdón, ¿no? Ese es el editorial. Editorial Orfeo. Tesis de emergencia. Tres fatigas. Tres fatigas, 20 dichos y una canción lúdica. También en la misma editorial francesa. Eh, Poema de Santiago, también en francés, por la misma editorial. Amada, Amada Amante, la misma editorial, en el 93. La Luz y la Palabra, por la misma editorial. Graffiti, también la editorial Orfeo, de editorial francesa. Perdón, de habla francesa. ¿No? Bueno, entiendo que en Canadá también se habla francés, disculpe, yo estoy Sí, confundiendo las cosas. no te Poema de preocupes. Santiago, también por la misma editorial, en el año 88, y otro más sin nombre, ¿no? En 1985, debe ser, porque acá dice 1085, no creo que sea tan antiguo. Hay un error ahí de tipeo nada más, ¿no? Y luego El Siglo, en 1984. Bueno, esas son más o menos las publicaciones, ¿no? Para citar un poco la trayectoria bastante extensa de nuestro amigo Tito Alvarado, que nos acompaña hoy y que también es, como ya les mencionábamos, el presidente honorario de el Proyecto Cultural Sur, ¿no? Vamos a conversar con él sobre la situación de la literatura, pero también sobre la situación un poco de nuestros países, de cómo vamos caminando hacia encontrar una salida a esta postergación, a esta, digamos, necesidad de emerger que venimos arrastrando por varios siglos. Bueno, nada más que decir en la presentación, creo que ha sido sucinta, creo que ha sido bastante breve, hay mucho más que decir obviamente sobre Tito Alvarado, pero esta ha sido nuestra pequeña y humilde presentación para un hombre con una trayectoria muy importante como es Tito Alvarado. Tito, por favor, adelante. Bien, gracias por esta oportunidad de que conversemos sobre diversos temas. Tú sabes que todos los temas dan para mucho decir. Generalmente en estas entrevistas son una alabanza al ego de cada uno y uno se puede explayar en cómo yo he llegado a ser lo que soy, cómo pienso y esto, y muchas otras cosas que no sirven de tanto, puesto que somos seres pasajeros, somos aves de paso. Lo que va a quedar son nuestras obras, no tanto nuestras palabras. Por ejemplo, ustedes tienen un pensador extraordinario y tienen un poeta extraordinario, César Vallejo. A mí me gusta decir que si pudiera acontecer lo que César Vallejo relata en el poema Masa, estaríamos haciendo otro tipo de realidades y nosotros pasaríamos a ser dioses. Cuando todos los seres humanos de la Tierra se unen y dicen que
el que cayó en combate se levante. Entonces el que cayó en combate se levanta. Pero esto es lo que nos falla, unirnos todos en un propósito común. La, la ciencia del problema puede ser que no nos identificamos con el otro y nos asumimos como pertenecientes a un pequeño rincón y después nos asumimos como pertenecientes a un rincón un poco más grande, el país. Pero en realidad la situación actual es que si hay aire contaminado en un sector del planeta, ese aire se esparce y hay la misma contaminación en todos los lugares. Estemos cerca del mar, estemos en medio del mar, estemos en la cordillera, la contaminación llega. La contaminación más nociva son los pequeños pedacitos minúsculos, minúsculos de plástico. Y eso nosotros ya los tenemos incrustados hasta en nuestro cerebro. Es decir, el plástico nos está matando. Han resuelto en muchos lugares eliminar el plástico, pero ya un poco tarde. El daño está hecho. Podemos hacer una isla tan grande como la isla de Cuba, de todos los desechos que hay en el mar. Y en el mar hay varias zonas muertas, es decir, ahí no hay ya pescado. Alguna gente dice que de aquí al 2050 no va a haber peces en el mar. Sí, tal vez sea alarmista, pero yo no tengo nada como para decir que eso no será posible. Entonces, de un tema podemos llegar a otro. En el caso del otro gran pensador es Mariátegui. Mariátegui dijo algo fabuloso que yo lo asumo como mío, es decir, creación heroica. Todo lo nuestro tiene que ser creación heroica y me parece a mí que lo que tú estás organizando allí es algo heroico, que puedan organizar una feria del libro en una ciudad tan arriba, tan lejana, porque cuesta mucho llegar. ¿Cuánto se demora el autobús desde Lima hasta allá? Calculo que son 8 horas. ¿Cuánto se demora un avión? Deben ser 45 minutos. Pero entre un autobús y un avión hay una diferencia en dinero, que no todos disponen de ese monto para hacer el viaje más grato. Entonces podemos decir que es una ciudad aislada. Además queda uno sube la planicie, arriba es todo plano y después baja como media hora, es decir, la ciudad está abajo. Cuando uno está en la ciudad, no se nota que estás abajo, pero cuando estás arriba, te das cuenta que uno está abajo. Eso nos crea también una forma. eh, eh, en realidad, la ciudad de Ayacucho es una isla rodeada de tierra, pero rodeada de tierra inaccesible, no es cosa que uno agarre cualquier vehículo y desaparezca, tiene que subir y subir para poder salir de esa realidad. Por otro lado, al otro lado está la cordillera que está muy cerca, ¿no? ¿Quién va para la cordillera? Poca gente. Entonces es una ciudad aislada. Desde ese aislamiento solo tenemos dos cosas: o salir de ahí y conocer todo el mundo, o ser autosuficiente. Ese es el dilema que tienen en Ayacucho, ser autosuficiente, no depender de otros con soluciones, no depender de otros con tecnología, no depender de otros con alimentos. Si lo han logrado, no sé, pero todavía ustedes siguen vivos y allí se logró la última gran batalla. Algunas personas dicen que lo más probable es que esa batalla no ocurrió, puesto que en el lugar donde fue la batalla nunca han encontrado nada. Entonces, si hay una batalla, alguien dejó una bala, ¿no? Hay alguna señal de que hubo algún desencuentro entre seres humanos. Además, como todos eran medios parientes, los que estaban en un sector y estaban en el otro, a lo mejor no hubo esa gran batalla, pero la historia recuerda que hubo una batalla. Y bueno, nosotros recordamos vívidamente muchas cosas que nunca acontecieron y algunas cosas que acontecieron. En Chile, por ejemplo, uno de los artífices de la victoria de las fuerzas que se sublevaban contra España fue asesinado por otros. Y de eso nadie dice nada. Es decir, como si fue un pajarito que le tiró una piedra y la piedra lo mató. Lo mató una persona y esa persona obedecía una orden. Bueno, ¿de qué más te puedo hablar? Bueno, Estamos, Tito, a ver si continuamos un poco. Has mencionado muchas cosas, yo quería de repente hacer hincapié en algunas, ¿no? sí, sí, en eso Tú estamos. mencionas que somos una ciudad aislada, pero creo que la ayacuchano no se siente así, ¿ah? Sí, Más bien se siente que somos una nación, ¿no? Porque en el Perú hay muchas naciones, sí, nosotros somos pues la nación huarichanca, ¿no? ¿Ya? Porque aquí existió un imperio muy anterior al imperio inca,
y más grande que el Imperio Inca incluso, Los que Wari, duró mucho más tiempo, ¿no? Los sí. Wari, ¿no? Que es lo que llamamos el intermedio tardío, ¿no? El intermedio, ¿no? La cultura andina ha tenido pues muchos siglos, ¿no? Miles de años, 6.000 años antes de Cristo más o menos. Entonces, creo que la Guicuchana no se siente tanto así. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que tenemos Lima, pues, ¿no? Y Lima es un gran parásito, ¿no? Es una gran Claro. garrapata que succiona todo. Y entonces, claro, nos deja a las provincias, los lugares. Cuando tú dices eso de la bajada es porque esa es una característica de los valles interandinos, ¿no? Somos ciudades que están en medio de las montañas, pues, ¿no? En Mm, quebradas, ¿no? Y por eso cuando uno llega a la ciudad va bajando, ¿no? Va bajando hasta llegar a la ciudad porque tiene que descender, es un valle, ¿no? Y eso también es lo que le da esas características especiales que tiene la ciudad, ¿no? Pese a estar en medio de la cordillera, es un pequeño oasis, ¿no? Pese a que Ayacucho también se habla de que no es, digamos, una zona tan productiva agrícolamente hablando, ¿no? Eso por una parte, y por otro yo quiero preguntarte algo, a ver, cuando hablamos de este tema de la necesidad de insurgir, de unir nuestros pueblos, yo pienso que también se abusa mucho de las teorías de la conspiración. ¿No? Yo sí, personalmente creo que si bien existe una necesidad de dominio por parte de las potencias, una lucha hegemónica y una lucha de clases también al interior de nuestras sociedades, sin embargo, digamos, esa dominación no es tan consciente ni tan racional como uno pensaría. Más bien es una cosa más irracional, ¿no? Más una necesidad de dominio, ¿no? Entonces, a veces tendemos a ponerlo como algo. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, este tema de la poesía toma la calle, lo que estamos intentando es abrir los ojos a la gente, ¿no? Que la gente abra los ojos y que empieces a estudiar, investigar. Creo que de eso se trata, que la gente investigue más, porque hoy en día, si bien tenemos mucha información, mucho es spam. ¿Qué piensas tú de eso, del spam? ¿Qué piensas tú de la información chatarra, digamos? ¿Y qué piensas de la inteligencia artificial, que hoy en día está empezando ya a gravitar importantemente en la literatura? Porque yo últimamente he visto varias historias, videos, incluso artículos que se publican con inteligencia artificial. ¿Qué piensas de eso, Tito? mira, a ver, comencemos por lo último, porque hace poquito estoy terminando un libro y hablo de un potencial peligro. Incluso le pregunté todo eso a la misma inteligencia artificial. Es decir, ella dice, yo asumo que es una persona y que es una mujer, eh, que, que no, en lo inmediato no hay un peligro y que sí, que puede haber un peligro. Bueno, el peligro ya está. ¿Quién creó la inteligencia artificial? Grandes compañías. Y nosotros conocemos una parte de la inteligencia artificial, la que está a nuestra disposición y podemos usar gratuitamente, que en esencia no es una inteligencia artificial, es un procesador de información rápido. Entonces te puede dar en un segundo la respuesta que si tú la buscas en todos los sitios donde está esa respuesta, te demoraría un par de meses. Aquí te lo da en segundos, menos de un minuto. Pregúntele lo que le pregunte. Ahora han avanzado hacia una interacción. Asume que estás hablando con una persona que es artificial, te responde como puede responderte cualquier persona. El peligro mayor es quién creó la inteligencia artificial y con qué propósito. Lo que nosotros sabemos es lo que está disponible para nosotros y nos puede ayudar en muchas cosas, pero lo que no está disponible es cómo le ayuda a las grandes compañías o cómo le ayuda a los ejércitos o cómo le puede ayudar a los gobiernos a mantener el poder que ya tienen. Es decir, si por ejemplo antes los capitalistas estaban en oscuros lugares haciendo sus negocios, hoy resulta que el más rico, uno de los más ricos de la Tierra, está ahí al lado de otro más rico, pero que es el presidente de Estados Unidos. No, no es más rico el que le ayuda es más rico que el presidente, tiene más millones, miles de millones. Bueno, ese señor podría estar ocupando su tiempo en hacer más millones, pero es que él tiene empleados y sus fábricas producen a toda hora, le producen riqueza. En cambio, nosotros, los simples mortales, tenemos que ir a un trabajo y producimos y ganamos, de acuerdo a lo que el patrón estima que estamos produciendo, una cifra. Pero no estamos ahí, no ganamos nada. Es decir,
Hay 16 horas mínimas que nosotros no ganamos nada y hay 8 horas en que sí ganamos algo. Es decir, estamos sumidos en una diferencia abismal. Somos parte del 99% de la población mundial que, que se distribuye, mal distribuye el 50% de la riqueza, puesto que el 1% de la población mundial es dueña del 50% de la población, o sea, de la riqueza que se produce en toda la Tierra. Entonces, si en ese 99% encuentras ricos, por ejemplo, alguien que es dueño de una compañía de diversión, no está en el 1%, ¿eh? Está en el 99%, pero hay 2.000 millones de seres humanos que sobreviven con el equivalente a $2 al día. Y hay pobres que trabajan muchas horas. Aquí yo estoy en una realidad en que la gente trabaja fácilmente 10, 15 horas al día y de pobre no salen. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema impone una realidad. Entonces, la inteligencia artificial no es un peligro potencial, diría yo, ya es un peligro. Pero hay dos hechos que hay que considerar. Ante cualquier avance en la historia, eh, cuando surgieron las máquinas de hilar, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, mucha gente se opuso porque iban a quedar cesantes. No quedaron cesantes y se reinventaron. Cesantes va a haber siempre, gente que no trabaja va a haber siempre porque el sistema crea un ejército de reserva, necesita y que la fuerza, de fuerza de trabajo que uno ofrece a las compañías sea barata. Y claro, va a ser más barata si es que ellos pueden elegir. Hay 10% de cesantes, bueno, perfecto, podemos elegir. Entonces, trabaja, aceptas mis condiciones o contrato a otro. Eh, en esta realidad, ¿qué sucede? Que detrás de, si hay un intento de manipulación, eso ya está creado para las grandes compañías. Y si ahora ellos nos controlan, van a saber mucho mejor cómo controlarlo. El detalle no está en que sea o no un peligro, el detalle está en cómo vamos a reaccionar nosotros. Claro, esto suena, como decías tú delante, a conspiración. No es una conspiración, es una realidad objetiva. En número, el 1% ya es mucho. Y el resto de la riqueza nos la repartimos nosotros el 99%. Eh, el 25% de la población mundial sobrevive con $2 al día. Otra realidad, hace 40 años nosotros llegamos a Montreal, en Canadá. Había una sola persona que vivía en la calle y el francés tiene una palabra para definirla, clochard. Bueno, después inventaron otra, itinerante. Eso significa, en español, itinerante. Yo le agrego una de ahí, listo. Eso significa que está aquí, está allá. Pero lo que sucede es que los itinerantes tienen unos sectores donde ellos viven en el día y piden limosna, por supuesto. Y tienen otros sectores donde ellos van a dormir en la noche. Son como pequeños hoteles solo para ir a dormir, que hace eso posible la iglesia. Bueno, yo calculaba que hasta hace poco eran 20.000, esa era la cifra que me habían dado. Después aumentaron y calculaba yo que eran 30.000. Pero ahora me dice mi hija que los itinerantes están en todas partes. Entonces no son 30.000. En 40 años, la situación en Montreal, estamos hablando de una ciudad que tiene determinados recursos, se ha deteriorado para más o menos 50.000 personas que tienen que vivir en la calle. ¿Cómo llega uno a eso? Llega a que tú tenías un trabajo que lo perdiste por X razones y que no encuentras otro. Y si no encuentras otro, no puedes pagar la casa, entonces el banco te la quita y tienes que irte a la calle, porque no tienes otro lugar donde vivir. Uno puede tener familia, pero la familia, cada uno vive en su espacio cuadrado, ¿no? Nadie te va a dar alojamiento, tienes que irte para la calle. Y listo, y estando en la calle ya tienes otras soluciones. Tienes un lugar de dormir, puedes cambiarte ropa, puedes bañarte, puedes comer algo. Sobrevive. ¿Cuántos años van a vivir en eso? 10, 20 años, hasta que el frío o una enfermedad los aniquiló. El detalle está en eso. ¿Quién lo hizo posible? No hay una persona detrás. Hay las políticas que se implementan y tenemos que la gente inteligente no está en los gobiernos, no son más inteligentes y las respuestas que dan a los problemas que enfrentan son respuestas que dan personas que no usan la inteligencia. Entonces, y en la mayoría de los casos están encaminadas a defender sus propios intereses. ¿Es que Tito, podemos esperar de Elon Musk alguna solución para nosotros? No, toda solución va a ser para ellos. Tito, Ese es el permíteme detalle, porque interrumpirte un momento. Quería sí, sumar algo a la reflexión que haces. Eh,
Sí, yo sí creo que hay una manipulación. No lo diría una conspiración, pero sí hay una manipulación. Y eso se evidencia, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso peruano, en que, por ejemplo, Vallejo, que es un gran poeta, Sí, solamente se conoce, digamos, la parte de la poesía, ¿no? Por ahí los heraldos negros, es lo que siempre, o Maza, ¿no? Que es lo más conocido. Pero no se conoce, por ejemplo, la faceta crítica de Vallejo. No se conoce, por ejemplo, este libro que se llama ay, se me olvida, Contra el secreto profesional, ¿no? escribió también una novela que se llama No es Tustógenes una o algo novela parecido. exactamente, sino son pequeños pasajes de temas que él plantea, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del deporte, ¿no? El hombre en Mm, estado deportivo, dice, ¿no? No quiero que sean 50.000 que expectan a 11, sino al revés, 11 que expectan a 50.000, porque el hombre es integral, habla de la integralidad, que es un planteamiento bien profundo, bien filosófico. Y también la apuesta por la vida que permanentemente está en la poesía de Vallejo se conoce muy poco. Eso por un lado. Tenemos otros poetas importantes, como Manuel Escorza, por decirte, que tiene un libro que se llama Los desengaños del mago, que creo que muy poca gente lo ha leído. Se conoce más Los adioses, ¿no? Me parece que son libros de menor factura que, salvo por uno que otro poema, ¿no? Como Epístolas de los poetas que vendrán, que es un poema inmenso. Pero, por ejemplo, a Escorzas también se le ha ninguneado, la crítica lo ha puesto a un lado, porque precisamente habla de temas sociales, ¿no? Y acá como que ha habido un debate, y yo creo que de alguna manera la, digamos, la reacción o la hegemonía nos ha ganado la partida en el sentido de que ellos han planteado, por ejemplo, la batalla cultural, ¿no? Lo que dice Milei y su gente, ¿no? ¿Cómo se llama este muchacho Laje, ¿no? Agustín Laje, y todo ese grupo de libertarios, entre comillas, porque en realidad son fascistas, que se disfrazan de sí, libertarios, sí. pero que tienen un discurso bien claro, ¿no? Y son muy avasalladores, son gente informada, pero que lo que hacen es avasallar, ellos no dialogan, no plantean argumentos, no, ellos avasallan, toman datos, no cifras, pum, pum, y golpean y se van, y nunca dialogan, nunca proponen algo, solamente destruyen, porque ellos dicen es la batalla cultural, hay que vencer a los rojos, dicen, ¿no? Esa es un poco su consigna. Entonces, eso nos han ganado porque yo siento que la intelectualidad nuestra, por ejemplo, nuestra intelectualidad burguesa o pequeño burguesa, no quiere opinar sobre temas importantes. No quiere opinar sobre lo que decía Vallejo, sobre la filosofía vallejiana, de la necesidad de la integralidad humana, de la necesidad de apostar por la vida, de no caer en esta literatura, este arte decadente, destructivo, nihilista, ¿no? Yo soy admirador de Nietzsche, ¿no? Lo he leído mucho, pero hay cosas de Nietzsche que jamás van a ser parte mía, ¿no? Ese afán Mm. autodestructivo, ¿no? Corrosivo, nihilista que tiene Nietzsche, ese lado no lo comparto, pero comparto Lo que otra parte, ¿no? es que además tiene una mala prensa. El fascismo lo ensalzó. Mm. Y si un Bueno, fascista te dice que un eres bueno, ya poco, jodiste. sí, sigue, por favor. Ahora mira, eh, ya que estamos entrando en la literatura, lo que sucede es que en la literatura se da un hecho terrible. Lo que te digo es algo que yo aprendí hace 30 años. Para que hubiera un famoso, mencionemos por ejemplo a quién es famoso en México o en España, podemos decir que es el mismo, eh, Vargas Llosa. Él es un famoso y vive de eso. Hay 10.000 escritores que yo creo que hacen más por la literatura, pero que no conoce nadie. Y dentro de estos 10.000 escritores hay la creencia de que ellos se van a transformar en un Vargas Llosa, que van a ser famosos y van a poder vivir de la literatura. Y pueden aspirar incluso al premio Nobel de literatura, que no sirve de gran cosa, pero un reconocimiento. Bueno, estos 10.000, eh, la mayoría aspira a eso. Y para estar en eso tienes que hablar un discurso acomodaticio. Sucedía que antes en los periódicos los poetas publicaban poemas. Ahora, ¿en qué periódico publican un poema? En ninguno. Había editoriales que publicaban a los poetas. Tú ibas o tú tenías un amigo. Ahora, como son muchos, hay que tener no un amigo, hay que ser dueño del medio, o hay que tener un representante, o hay que tener una fortuna.
cosa que ahora no tienen. Si tú te fijas en las fotos, los antiguos poetas, todos usaban corbata. En los poetas actuales ninguno usa corbata, no es porque desapareció la corbata, sino porque la poesía ya no es de burgueses o de pequeños burgueses, es de gente común y corriente que está en el montón, pero que no quiere ser reconocida como gente común y corriente. Yo trabajé de obrero, pero ¿a quién le voy a decir que soy obrero? Si le digo a alguien que soy obrero, uno que es profesor universitario, va a creer automáticamente que sabe más que yo. No es verdad. Yo terminaba mi trabajo y me dedicaba a leer. Yo he leído más que cualquier profesor universitario porque el profesor universitario tiene que leer repetitivamente lo que va a enseñar. Entonces, y después tiene que leer a sus alumnos. Entonces ocupa mucho tiempo. Va a descansar en su casa leyendo cualquier cosa, eh, no es muy probable. Bueno, esto significa que esta gente que está en este medio no se da cuenta de su gran drama. Nosotros estamos condenados a no ser conocidos. Tú haces una feria del libro y cuáles son los libros que se promueven, que se venden, tú la organizas, pero tú no puedes poner un cortapisa, que este libro sí, este libro no. ¿Cuáles son los que se venden? La mayoría de los libros que se venden, a mi juicio, son los libros de autoayuda, esos que te demuestran que tú haces tal cosa, respiras de esta manera, respiras de esta otra, piensas en esto, piensas en aquello, vas a lograr ser alguien. No, eso no es verdad. Uno va a lograr ser alguien en la medida en que uno es consecuente con lo que dice y en la medida que invierte tiempo en lo que hace. Es decir, una buena cantidad de poetas no se da cuenta que la genialidad es trabajo, 99% de trabajo. Bueno, ellos creen cualquier cosa y creen que eso ya es un poema y listo, está. No, no es así. Muchas veces nosotros mismos ahuyentamos a nuestro potencial público porque leemos muy mal lo que leemos y de lo que hablamos, bueno, hablamos para ciertos entendidos. No es ese el- el rollo de la poesía, que se puede hacer mucho más profundo. Alguien lo dijo en Chile, que se trata de hacer florecer la rosa en el poema. Bueno, eso no lo logran todos los poetas. Y por otro lado hay que tener también una actitud de vida. Antes decía que había que uno ser testigo, uno que tenía que tener un compromiso con la realidad. No, eso son pajas de otro tiempo. Ahora estamos viviendo en este, en que apostamos por la vida o morimos todos, así de simple. Así como va la situación, si Europa sigue empecinada en crear el monstruo de la destrucción que sería Rusia, lo más probable es que se vayan a autodestruir ellos mismos. Y para salvarse van a propiciar una guerra, tirar una bombita nuclear. Ya, vamos a tirar una. No se van a quedar tranquilos, los otros van a tirar otra. Y ellos van a responder con otra. Entonces ya, jodió toda la Tierra. Cuatro bombas no, nos joden a todos. Y la contaminación llegaría a todas partes. Las consecuencias económicas llegarían a todas partes. Bueno, y ahora el señor Trump ha iniciado una guerra económica contra todos. Bueno, lo más probable es que ellos van a perder mucho más, pero todos vamos a perder algo porque se va a encarecer. eh, los artículos de primera necesidad van a ser más caros. Ahora tienen un problema con los huevos en Estados Unidos. ¿Eso puede incidir en nosotros? Sí, que los capitalistas hacen un negocio. Entonces, como faltan huevos en Estados Unidos, lo piden más caro en cualquier otro lado. Y no se lo están vendiendo a Estados Unidos, sino que lo venden más caro. Cuando comenzó la COVID, se produjo no sé de dónde, el que mucha gente compraba papel higiénico. ¿Qué iba a pasar? ¿No? Si no era que tú ibas a ir al baño muy seguido. El papel higiénico no servía para nada, pero mucha gente fue a comprar papel higiénico. ¿Por qué bebemos agua embotellada? Porque a la Coca-Cola se les ocurrió un día decir que ellos podían vender agua si querían. Bueno, ahora nos convencieron que el agua que sale de la canilla no sirve, entonces tenemos que tener agua embotellada para tomar. Y el agua que sale de la calle, de la cadena, de la canilla, para la ropa o para lavar los útiles que hemos empleado para comer. Entonces somos víctimas de un sistema. Y si en tanto escritores nosotros escribimos cualquier fantasía, vale si esa fantasía te ayuda a que las personas piensen y analicen y vean críticamente. Hay otro tema, Pero no Tito. sirve, pero no sirve si nosotros estamos patrocinando en que voy yo, leo y me voy tranquilamente a mi casa. Hay Es otra decir, pregunta que quiero hacerte, sí, sí, ¿cómo se llama? Un poco escuchando lo que dices. Hace poco escuchaba a un periodista que es un líder de opinión acá, que es tomado
como un referente, digamos, personalmente yo ya le he perdido mucha confianza. Me refiero a César Hildebrand, que se Ya. dedicó a atacar y a destruir prácticamente a Pedro Castillo y que últimamente dijo algo interesante, porque le tomé nota, sobre lo que dice Sartre, ¿no? Del compromiso del intelectual, del compromiso del Sí. escritor. Él dice, sin argumento, en realidad simplemente lo soltó, que eso es una tontería, prácticamente, ¿no? El compromiso del escritor. Yo creo que no. Yo creo que más bien hoy en día es cuando más deberíamos pensar en ese tema. ¿Cuál es nuestro compromiso como creadores de fábulas, como incluso yo sí creo que la poesía puede ser suprarreal y voladora, ¿no? Pero también tiene que tener un aterrizaje en la tierra. Y sobre todo que el escritor y el poeta tiene que tener un compromiso, ¿no? Para mí, como intelectual. Sí, Porque hoy en día mira, los intelectuales trabajan para la burguesía, trabajan para el poder dominante y son prácticamente empleados del poder dominante y viven de eso. en su ¿Qué mayoría. opinas del compromiso del Mira, escritor? ¿cómo se da el detalle? El detalle está en que por allá por los años 60 por ahí surgió mucho esto del compromiso porque había una efervescencia del pensamiento y bueno, había un campo socialista, del pensamiento por cambios sociales en nuestras realidades. Nunca llegamos a cambiar nada. Quizás lo más cerca fue Cuba y lo más cerca fue después Chile, en hacerlo de distinta manera, pero no cambiamos. Hoy día tenemos una gran serie de presidentes socialdemócratas, casi todos, incluido Castillo, fue medio socialdemócrata. Eh, y no cambiaron mucho la realidad, pero es lo mejor que hay. Nos han acostumbrado a que el mal menor es lo que vale para nosotros. No, el mal menor va a seguir siendo un mal. El mal mayor no nos puede matar a todos, así que no va a ser tan grave. ¿Qué puede ser, significar más el mal menor? Represión, hay represión siempre. Que nos matan, sí, nos matan. Que las cosas son más caras, sí, son más caras. Habiendo eh, gobierno socialdemócrata, hay pobreza y hay matanza. En México, por ejemplo, es un caso. Bueno, de lo que se trata es que era estar, era una posibilidad, era un poder ser de izquierda o tener un compromiso. Hoy día no es no es ningún poder. No me van a publicar un libro porque yo tengo un compromiso. Pero el compromiso proviene de que si tú eres un escritor serio, para escribir cualquier cosa, lo que se te ocurra, porque la inmensa mayoría de lo que uno escribe no es solo que alguien te dijo en tu cabeza que tenías que hacer tal o cual cosa y te dio las palabras. No, eso se llama inspiración, sí, pero eso es el 1%. El 99% es lo que vale, que tú le pones. Y para ponerle gente, dicen en algunas partes, para ponerle color o que lo que tú estás haciendo sea bueno y la forma en que tú lo relates sea bueno, tú tienes que estar informado. Vamos a poner, por ejemplo, un bosque mágico. ¿Y de qué árboles vas a adornar el bosque? Se te ocurra lo que se te ocurre, eso ya existe. Si en los bosques no hay hongos, no hay árboles. Así de simple. Hay árboles que se comunican a través de sus raíces y si uno dispone de poca agua, los otros le ayudan un poco al agua. Entonces yo estoy inventando unos árboles que se comunican, pero eso ya existe en la realidad. Eh, si yo no me documento para escribir, no puedo escribir algo que sea trascendente. Esa documentación te lleva a algo. Ese hábito de leer te lleva a algo. Tú estás enterado de muchas cosas. Y si estás enterado de muchas cosas, puedes seguir siendo el mismo papasnata que dice que todo va bien cuando sabemos que no va bien. Bueno, ese es el asunto. No es un compromiso. Se trata de que o tú aceptas la realidad como tal y tú te insertas en ella. ¿Por qué? Por una simple aspiración de que se te publique. Eso no se produce. No eres el Vargas Llosa. Y si hay otros 10 Vargas Llosas en Perú, por ejemplo, significa que hay 100.000 escritores que no conoce nadie. Ese es nuestro destino. En tanto, escritores, digo yo, que no conoce nadie, pero alguna gente nos conoce, tenemos que ser leales con nosotros mismos, estudiar, aprender, comunicar. No hay otra. Entonces, no hay una conspiración de por medio. Sencillamente la realidad te lleva a otra realidad. Yo puedo ser un traidor conmigo mismo y no digo nada, miro para otro lado, que es lo que hace la mayoría. Por ejemplo, hace poquito
en Argentina salen los jubilados a protestar. ¿Por qué protestan los jubilados? Porque no porque les vayan a cortar la jubilación, sino que en todos los países ya le están aumentando el que si llegábamos antes a los 65 años en algún lado o a los 70 en otro, pues tenemos que trabajar más. Pero en algunos países, Canadá, por ejemplo, te dan un dinero que te alcanza. Y si ese dinero es muy chico, te dan un suplemento y te alcanza. En otros lados, si tú no sigues trabajando, te mueres de hambre. Entonces, ¿qué le están quitando? Le están quitando un salario de hambre y van a protestar. ¿Y cómo los recibe? Hay me parece que todas las constituciones reconocen algo, tu derecho a manifestarte. Van a manifestarse y los reciben a palo quienes, tipos que ganan mucho más dinero que ellos, amaestrados para apalear a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? O me quedo en mi casa o al día siguiente tiene que ir más gente a manifestarse. Así, así de simple. En este mundo en que vivimos, todo es peligroso. Pero si mira el universo, bueno, uno mira para arriba y ve luces de cosas que existieron hace 20.000 años, 2 millones de años, porque es la luz que uno ve es en lo que se demoró aquel reflejo en llegar hasta nosotros. Y nos llegó hoy día. Pero han pasado 20.000 años, por ejemplo, y a lo mejor ahora no existe. Bueno, si se explota una supernova, es peligroso, solo que nosotros no estamos ahí. Pero ¿y si cae un gran meteorito aquí en la Tierra, cosa que ocurrió hace 60 millones de años y eliminó casi toda la vida que había en la Tierra? Eso es peligroso. Es decir, la vida es peligrosa, el universo es peligroso, la Tierra es peligrosa, la convivencia humana es peligrosa, pero nosotros estamos en un grado de inteligencia que podemos lograr nuevos resultados. En eso la literatura tiene un gran rol que jugar. Es decir, si estamos hablando de las mismas cosas, por ejemplo, si estamos priorizando solo eso de que yo respiro de una manera determinada, voy a soñar las posibilidades que tengo mañana y eso se van a materializar. No, eso es basura. Uno tiene que trabajar por lo que uno cree, uno tiene que documentarse para lo que uno cree. Bueno, y en una de esas algo te llega, pero no es la meta de que tú seas rico y te arreglas. La meta es que la sociedad toda permita que todos tengamos similares oportunidades. Educación para todos es posible, salud para todos es posible, que el agua no la tengamos que comprar es posible también, pero como está organizado el sistema, todo se ha transformado en un negocio. Entonces se compra el agua y se compran las personas. Las personas exactamente no se compran, se venden algunas personas. Se venden omitiendo el decir algo, el procurando que nadie hable de ese tema o el teniendo una conducta acorde a la mayoría que detenta el poder. Ahora, si nos referimos a Castillo, por ejemplo, ¿qué han hecho en Perú? Han hecho algo sin precedentes. ¿Cuál es el delito? El delito es ejercer un poder, pero su poder no era el poder de los poderosos. Y como no era el poder de los poderosos, decidieron sacarlo del baile. Y punto. Y por eso están haciendo un escarnio con él. Quizás él tuvo la ingenuidad de creer que iba a cambiar la cosa. Bueno, todos podemos pensar eso. Pero si queremos cambiar la cosa, tenemos que tener la fuerza para cambiarla. Es decir, esto no es que yo voy con buena voluntad y cambie las cosas. No, si vamos a dar un golpe, hay que dar un golpe decisivo. Él quiso dar un golpe decisivo, pero no tenía las fuerzas de respaldo y los otros le dieron el chancacazo y ahí lo están haciendo sufrir innecesariamente. ¿Qué hace el pueblo? Se ha revelado 2 veces, han ido a Lima, pero ¿qué ha pasado en esencia? No va a pasar nada porque es una simple manifestación. Si no unimos toda la fuerza para cambiar la sociedad que nos está matando, el orden social mundial nos está matando a todos. Si no cambiamos eso, vamos a morir, así, así de simple. Ahora, ¿de qué sirve en estas circunstancias que yo sea un buen escritor y que yo diga, ah, mira, lo último que escribí, lo magnífico que soy? De nada, porque no va a haber literatura. No va a Otro haber literatura, tema que puesto que quería, no va a haber vida. otro tema que quería plantearte continuación de es otro del que ya no se habla tampoco, ¿no? Porque como tú Sí. dices, estamos prácticamente condenados a este subdesarrollo, los pueblos de Latinoamérica sobre todo, y en buena medida es porque yo recuerdo una canción de Los Prisioneros que habla de Latinoamérica es un pueblito al sur de Estados Unidos, ¿no?
somos veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía, ¿no? Qué tontería, dice la canción. Y es que nos han dividido constantemente, y no solamente a nivel latinoamericano, sino dentro del propio país, ¿no? Nos dividen serranos, costeños, ¿no? Entonces, es necesaria una unidad de los pueblos de Latinoamérica, como era el sueño de Bolívar, de Martí, ¿no? Y sin embargo es un tema que casi ya no se aborda, que es un tema que muchos creen que es anacrónico y obsoleto. Yo creo que es más vigente hoy que nunca, pero nadie lo quiere tocar, o nadie le da la Sí, importancia. ¿Qué crees de eso? sí. Mira, lo que ha ocurrido es que con la caída del campo socialista, que cayó por inercia propia, ¿eh? No es porque el trabajo de los norteamericanos fue tan grande, ¿no? Es que ellos convirtieron a los burócratas en una clase social y sacaron del poder a los obreros. Entonces, ese sistema ya no representaba a la mayoría de los productores, era la mayoría de la gente, a los trabajadores. Y por eso no salió nadie a defenderlo. ¿Mm? Quisieron dar un golpe, pero eran otros burócratas, los del ejército, y no pudieron darlo cuando era fácil, relativamente fácil agarrarse de los militares, agarraran el poder y cambiaran la cosa para seguir con el campo socialista. Bueno, todo eso cayó. ¿Qué lecciones hemos sacado? Muchos intelectuales han dicho que aquí, que allá, palabras, no grandes hechos. Pero en la dirección de los movimientos políticos no están los grandes intelectuales. En la dirección de los movimientos políticos en general no está la mejor gente. Y si no está la mejor gente, no están las mejores eh, ideas que movilicen. Y no está el escuchar al otro. Y al otro es el simple militante. No está. Eso. Cada partido se ha transformado en lo mismo, en una repetición. Un pequeño poder y mucha gente que apoya ese pequeño poder porque le damos a ese pequeño poder una posibilidad. Creemos, manifestamos una esperanza, queremos algo distinto, pero no construyen ese algo distinto. Eh, Ahí se perdió una oportunidad, pero además se perdió la guerra del discurso, una guerra ideológica, digamos, las ideas de cambio social se aplazaron, porque aquello cayó. Entonces muchos dijeron, el socialismo no sirve porque cayó. Mentira, la solución es una revolución socialista en todas partes. Cayó porque los seres humanos somos imperfectos y entonces lo que parecía bueno, si unos pocos tienen la potestad de tener siempre la razón, la jodiste. Eh, la razón mayor va a surgir de la opinión de todos. En ese sentido, eh, Mariátegui fue un gran visionario. Tiene que ser creación heroica, que surja de nosotros. Eso no se da en nuestros partidos. Los partidos de izquierda ya no son distintos a los otros y ya casi no hay izquierda. ¿Qué hacer entonces? Defendámonos desde el movimiento cultural y eso es lo que tratamos de hacer con el movimiento cultural sur. Que estemos todos, que participemos todos, que todos tengamos el mismo nivel y que, bueno, y que tengamos un grado de conciencia que nos permita, a la vez de estar haciendo nuestro esfuerzo creativo, sea en la pintura, sea en la plástica, sea en el teatro, sea en la canción, sea en lo que sea, a la vez seamos organizadores y seamos promotores. A eso yo le llamo simplemente mover la silla. La inmensa mayoría de los intelectuales no mueve la silla. Ellos van a un evento y se quedan recontentos porque se les mencionó. Bueno, eso no cambia, no cambia nada. En cambio, si movemos la silla, si va a cambiar algo, te puedo dar dos ejemplos. Uno es que hace algunos años una señora que recién comenzaba a pintar ingresó al Proyecto Sur y ahora puedo decir que es una gran artista plástica. Sin el Proyecto Cultural Sur, esa señora no habría sido la gran o la artista plástica que hoy es porque se sintió con mayor fuerza y tiene oportunidades. Hace tiempo escuché en Cuba una conferencia que dio un compañero que hace poco murió. Sacha es su apellido. Sacha, sí, creo que es su apellido. Ni sé, su nombre puede ser también. Bueno, él decía, él hacía una síntesis de la narrativa cubana. Y él llegó a la conclusión siguiente. Lo mejor que hay en Cuba hoy en la literatura es la poesía. Él no lo sabe, lo sé yo. Sin el movimiento cultural sur, en Cuba no podrían decir que lo mejor es la poesía. De tiempo en un sector
como 30 años en un sector alejado de Cuba, el último punto ya, surgió un poema, un festival, el Festival de Poesía de Pilón. Bueno, ahí ellos formaron el Proyecto Cultural Sur. Después el Proyecto Cultural Sur formó el Festival de Poesía de La Habana y después crearon subeditores. Se han editado en Cuba 500 libros, 400 y algo en papel y cerca de 100 digitales. Eso, ¿qué es lo que es? Eso te da para el poeta un escenario y te da para el poeta la oportunidad de confrontarse con el otro. Confrontarse no en el sentido de que yo voy a escribir algo contra el otro, sino que voy y leo, pero escucho y si escucho al otro, bueno, a lo mejor veo que lo mío no está tan bueno y lo mejoro. Es decir, sin el Proyecto Cultural Sur no podría decir este escritor que hoy día lo mejor de la literatura cubana es la poesía. Eh, Quiero también que participe nuestro presidente de la Asociación Cultural Sur aquí en Ayacucho. En un momento seguramente va a estar ya presente, a ver si lo esperamos un ratito que se conecte. Pero mientras tanto, pues podemos seguir un poco hablando. ¿Qué recomendarías tú a los escritores jóvenes, a los escritores nuevos? Bueno, hay la creencia de que uno escribe por inspiración. Eh, Puede que tú creas en Dios y que Dios de repente te iluminó. No, no creo que Dios vaya a perder el tiempo iluminándonos a nosotros. Sencillamente, ¿cómo funciona tu cerebro? El cerebro funciona en que uno recibe información, mucha información. Algunos recuerdan poco de su información, algunos la proyectan en la noche y tienen sueños fantásticos, otros no recuerdan sus sueños y de todo. Pero en general, lo que es similar para todo el mundo es que uno recibe información y cómo la procesa tu cerebro. Y de repente surge una idea, pero esa idea es un proceso de información que recibiste antes y la vinculas una con otra y ¡pum! Se te ocurre una solución, una idea. Y esa idea la llevas al papel. Si uno no lee, si uno no practica eso de escribir, uno no escribe cuando te sientes inspirado. Si eres escritor, tienes que escribir todos los días. Así sean cualquier pendejada, lo escribiste. Eso te da una facilidad para unir, porque se trata de unir una palabra con otra y eso te genera una idea y una idea tú le haces, agregas un análisis y sale algo. Si se trata de poesía, bueno, lee otros poetas y te va a salir algo. Pero la ciencia de todo, especialmente en el caso de la poesía, es que lo que tú ya consideras que está casi listo, lo leas tú mismo en voz alta y al leerlo te das cuenta de que algo no funciona y lo que no funciona lo cambias. Mientras tú tengas algo que cambiar, el poema no está listo. O sea, y cuando ya tú no tengas nada que cambiarle, el poema está listo. Puede no ser el mejor poema, pero si ese poema a ti te deja satisfecho, ya es el poema que tú lograste. No es que te llegó una idea y tú la escribes y listo, ya está para publicarse. No, hay que trabajarlo. Y trabajarlo significa leerlo en voz alta, significa cambiar lo que haya que cambiar, agregar lo que haya que agregar, hasta que tú quedes plenamente satisfecho. Si tú no te transformas en el primer crítico de tu propia obra, no te superas. Tito, Es decir, escribir es un camino de superación. Tito, tenemos la presencia ya de Gualberto Muy Wilcahuasi. bien. Bienvenido, Él compañero. también quiere intervenir, así que le vamos a dar pase. Gualberto, adelante, abre tu micro. Bueno, Sí, escuchamos. ¿Qué tal, compañero? Perdón, creo que lo he muteado sin No querer. tiene el micrófono abierto. No, si yo lo he muteado, creo, ya, a ver. Abre tu micro, por favor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, ya, perfecto. ya, primeramente, Tito, para poder saludarte. Y bueno, ha habido algunas dificultades por mi parte porque se interrumpió la comunicación, había una falla por el internet, entonces no ha sido posible darle la continuidad porque yo estaba escuchando con un grupo de ciudadanos de acá de Ayacucho, porque yo entiendo la calidad poética que tú escribes, Tito,
que tiene bastante contenido, forma y contenido, es muy importante. Hubiera sido importante, pues bueno, escucharte de un comienzo hasta el final, pero yo creo que los trabajos que tú produces, Tito, son de calidad. Y particularmente yo te felicito por el último libro que vas a publicar. Eso va a traer un gran aporte a nivel del mundo, ¿no? En ese entendido, Tito, lo único que yo quisiera destacar que esta actividad que estamos promoviendo en Ayacucho es un inicio. Hemos tenido algunas dificultades, eh, bueno, como es normal. Pero lamentablemente no está saliendo bien. Lo que pasa es que él está Estamos en una locación. este núcleo, Sigue, sigue. estamos trabajando a nivel de este movimiento ¿Sabes qué? Quita el del video Proyecto para Cultural que Sur, salga solo la voz y entonces. comenzar a emprender un conjunto de tareas en este, esperamos no perder el contacto y su importante aporte. Adelante. El video quítale, pero el audio, ábrelo. A ver, ¿puedo decir algo mientras él arregla esa parte? Ya. Es que, primero, a la tecnología nosotros hemos llegado tarde, o la tecnología llegó tarde a nosotros. Para los niños es muy fácil todo esto del rollo de la tecnología. Y por otro lado, la calidad de nuestra tecnología no es tan buena. En muchos lados ya se está implementando la tecnología de quinta generación y en la mayoría de las capitales del mundo vamos en la cuarta. Aquí donde yo estoy utilizando la tercera, se me ocurre. Y allá también en Ayacucho utilizan la tercera. Sirve para comunicarse, pero cualquier problema que hay en la atmósfera, llueve, ¡baf! Se fue todo. Eh, el trabajo cultural que estamos haciendo responde no responde, tiene que responder a las necesidades locales, pero hacer todo con visión global, hacer que miremos el mundo, pero actuemos en nuestra realidad, desde todo el hacer cultural. Es más fácil, claro, organizar una lectura de poesía o organizar un grupo ¿cómo se llama?, de músicos. En Ayacucho se me ocurre que no es ningún problema organizar un festival, por ejemplo, del Huayno o, o cualquier demostración cultural nuestra en esa realidad. Desde ahí partimos, de que cada artista aporte una parte, pero después tiene que haber un grado de conciencia y de concientización, es decir, de que se señale que no somos una isla, somos parte de un mundo y lo que allá sucede nos afecta a nosotros y lo que aquí hacemos puede ayudarles o apoyarles a otros. Entonces, si lográsemos en muchas ciudades existir como movimiento cultural sur, la cultura va a avanzar allí y la creatividad de cada uno de nosotros va a desarrollarse y la calidad de nuestro aporte cultural también. Esa es la gran meta. En, en mayo les llamamos a ustedes a organizar muchos eventos de poesía de todas las formas, en la escuela, en la universidad, en la calle, en la plaza de Ayacucho y recitales en cualquiera de los lugares posibles. Si antes hacíamos dos o tres, bueno, hagamos 30 ahora. La meta es llegar a 3.000 eventos este año. Si tienen contactos en otros lugares, por ejemplo, la primera vez que fui a Ayacucho llegó una pareja de China. Alguien los conocía, los invitó y llegaron. Bueno, ahora no se trata de invitarlos, se trata de contactarse con nuestros amigos en otros lugares y que organicen una lectura de poesía todo el mes de mayo. Hemos declarado mayo mes de la poesía mundial. Queremos un mundo de paz y para qué mejor para hablar de paz, escuchar poesía y que los poetas desarrollen su mejor visión de las realidades. Tito, te comento, yo organizo esta feria que se llama la Felifle. Soy parte también del Grupo Cultural Sur, miembro Qué de la bien, Junta Directiva, y estoy en alianza con el Grupo Cultural Sur, porque yo tengo mi propio colectivo también, que es Pájaro Azul. uh-huh. Yo soy el organizador de la feria, ¿no? Entonces ahora me está apoyando Gualberto con el PC Sur, con
Proyecto Cultural Ya, Socatá. Pero te contaré también un poco que necesitamos activar más a la gente, ¿no? Porque prácticamente claro, hacemos las claro. cosas solos, ¿no? Necesitamos congregar a la gente, llamar la atención a la gente que estas cosas hay que seguir haciéndolas, hay que persistir. Yo, es mi trabajo, así que lo hago con gusto, pero siento que a veces se me deja muy solo, ¿no? Yo de acá me voy a Huanta. En Huanta Ya. también voy a hacer ¿Conoces Huanta, por si acaso? Es la segunda ciudad de acá de Ayacucho. Está No, cerca no, de Ayacucho. no conozco. ¿Has Estuve ahí venido a cerquita. Huamanga? Sí, sí, dos Ya. veces. De He ido Huamanga, cerquita está Huanta, es otra ciudad. Y de ahí me quiero he ir a ido, Huancavelica. he ido a un lugar que se ve desde ahí de Ayacucho, donde fue la batalla de Ayacucho. No, no Claro, me acuerdo cómo aquí, se llama. ¿Cómo se llama? Quinoa. Aquino, Quinoa. claro, ahí he ido, Ahí está pero la otro pampa de pueblo, Ayacucho, donde fue la batalla claro, de ahí, Ayacucho. ahí estuve. Sí, Subí al monumento arriba, también fui al al mercado, obelisco. conozco. Claro. Pero hay otras Desde ahí, ciudades, ¿no? Y yo visito desde esas Ayacucho, ciudades desde también, Ayacucho un día fuimos hasta Cusco, nos demoramos al 24 horas en Cusco. llegar allá. Hay que subir y subir, bajar, volver a subir, volver a bajar y volver a subir hasta llegar allá. Lo que pasa es que hay una necesidad en cada pueblo nuestro, en cada ciudad, de hacer actividades como esta, ¿no? Y yo organizo este evento que se llama La Poesía se toma la calle, congrego a los Mm, poetas, ¿no? Pero es un gasto de recursos, ¿no? claro, A veces claro. no se me entiende, porque vienen los comerciantes, a ellos les dan preferencia, o sea, no nos dejan trabajar, ¿no? Es un problema. Pero son cosas que Eso vamos se da avanzando. porque por un lado a algunos les molesta la poesía y otros porque nosotros no sabemos manejar estos asuntos de los recursos y de conversar con los burócratas. Por ejemplo, una vez fue alcalde de Ayacucho, alguien que fue parte del Movimiento Proyecto Cultural Sur. En Ayacucho se ha formado 3 veces, pero que yo haya sabido, no hubo un gran cambio desde el trabajo cultural. No sé, ustedes tienen ahí un centro cultural que se llama Ayacucho, si no me equivoco, construido por Venezuela, pero no le dan el mejor uso. En un tiempo había un jardín de cactáceas ahí, no sé, parece que después lo abandonaron. Es decir, la característica fundamental de Ayacucho es que se hacen cosas, pero no se les da continuidad. Eso es lo que yo percibo desde fuera, por lo poco que yo conozco, ¿no? Puede que esté, o mejor dicho, quiero estar equivocado. Eso cuesta organizarlo. Y segundo, que nosotros tenemos que darle la proyección de que surja de, no es tan importante que vayas tú y lleves, sino que allá estén algunos compañeros haciendo su parte y vas tú y le das el broche de oro. Esa es la parte que nos falta, delegar responsabilidades en el otro, incorporarlo a su hacer, no incorporarlo al nuestro hacer. Eso señalaría que si tú organizas estas ferias y lo fundamental es difundir la poesía, bueno, cómo se organizan antes los poetas en cada uno de sus lugares para que estén todos representados. Si te lo dejan todo a ti, te vas a cansar y vas a subir mucho energía y dinero que no disponemos, puesto que estamos en la poesía. A la larga se termina por no hacerlo. Nos Bueno, en recomiendo el caso entonces que mío lo no continúen hay así. ese problema. Yo he Ya. conseguido hacer de esto un trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo hago no solamente por mi voluntad, sino porque trabajo en esto, ¿no? De Ya, esta manera perfecto. también me gano los frijoles, ¿no? Haciendo Ujú. esta gestión. Lo que digo es que tienes razón, sí, es la gente la que tiene, pero sabes que hay muy poca motivación. La Claro. poesía hoy en día no es algo en primer lugar, no es algo que se entienda, ¿no? Creo, mira, a veces pasa, por ejemplo, que yo tengo la Y, impresión de que hay gente que cree que poesía es decir lo que uno piensa, lo que uno siente, y eso no es poesía. O sea, para que mira, sea poesía mira, tiene que haber un trabajo, claro, primero a nivel, digamos, técnico, ¿no? De oficio, pero también tiene que haber un trabajo espiritual, ¿no? Un trabajo de vida, un trabajo de vivencia, y ese trabajo no lo hacen la mayoría de escritores que conozco, y escriben simplemente lo que se les ocurre porque son ingeniosos, claro, porque son muy inteligentes, supuestamente, claro. pero no hacen un trabajo verdadero de poesía. Entonces, no Y se entiende el esfuerzo que se tiene que hacer para hacer verdadera poesía. Entonces, allí quizá, hay quizá, entonces la gente cree que hacer poesía es decir cualquier cosa, ¿no? claro, decir cualquier Ese cosa. descrédito está pasando. Mira, te puedo dar dos ejemplos.
En La Habana se acercó un poeta con el cual me recomendaron que conversara, y yo soy medio carepalo a veces, y le dije, ¿por qué razón querían que yo conversara con él? A ver, ¿qué vamos a conversar? Y él se fue en estira y encoge, que sí, que aquí, pero es que es una forma de ser en algunas realidades, que nunca se te dice la verdad. Y no me lo dijo, no supe por qué había que conversar con él. Bueno, después me pasó un libro, me lo pasó, no me dijo que me lo regalaba. Eh, Me lo pasó y después dijo, bueno, después me dice, yo lo interpreté, bueno, quiere que le compre el libro. Y le pregunté, ¿tú quieres que te compre el libro o me lo regala? Te lo regalo, me dijo. Pero a lo mejor fue una respuesta producto que yo le pregunté si quería que le comprara el libro. En general, dispongo de algún recurso, pero no es grato andar comprando libros que me va a costar llevarlo. Y si voy a decir algo de un libro, voy a decir algo de un libro que me han regalado. No voy a decir nunca nada de un libro que compré. Así de simple. Él me pidió después una opinión. Le di mi opinión. Mi opinión es que le falta, él le puso palabras ahí que no tienen nada que ver. Por ejemplo, que una niña ahí que a la que quiere y le da un beso en la boca y de su boca hay azufre y hay sangre. Pucha, es envenenarse. El azufre uno no lo puede soportar, pues, lo puede tocar, pero si está en tus labios algo te va a hacer, te vas a llevar una parte del cuerpo. Pero como imagen no es la mejor imagen. Entonces dije que eso no estaba bien. Y le anuncié que podían pasar dos cosas. Una es que no me respondiera y la otra es que pidiera que yo profundizara en el análisis. Yo le hablé de dos o tres poemas nomás y en general cómo percibía. Tiene una posibilidad, viene de una región donde hay poetas, pero él no se da la tarea de que su poesía sea hermosa, porque lo que uno tiene que lograr es que estés hablando de lo que estés hablando, digas algo que conmueve y que además sea hermoso. Eso es trabajo. Entonces, a lo mejor nuestro gran defecto es que no logramos poder conversar estos detalles con los propios poetas. Mira, fui a Cuba y ahí hubo un congreso de poetas. Dos hablaron de lo que era la poesía. Oye, tengo 75 años. Ya nadie me puede enseñar qué es lo que es la poesía. No éramos niños de escuela, la mayoría ya tiene sus libros editados. No era un espacio para que me dijeran a mí, que soy poeta, qué es la poesía. Si ya no lo sé, bueno, estoy destinado al olvido, pero si lo sé, lo tengo que aplicar. Entonces perdimos el tiempo con esas dos ponencias que hablaron de lo mismo, entre otras cosas. Ahora, ¿quién puede definir la poesía? No hay una ley. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué es la fuerza de gravedad? Bueno, no te lo explico científicamente, pero mira, la fuerza de gravedad es que si yo tiro algo para arriba, va a caer. Y en segunda parte te puedo decir que sea del material que sea uno muy pesado y otro más liviano, caen a la misma velocidad. Entonces hay una fuerza que atrae las cosas. Eso es la gravedad. La poesía no es lo mismo. Cualquiera va a dar una definición y es aceptable para él. Para mí, la definición aceptable es lo que está en el aire. Si yo no sé leer lo que está en el aire, bueno, no sé hacer poesía, no sé escribir poesía. Pero el grave detalle es que cómo lograr conversar esas cosas entre nosotros, qué hacer y qué no hacer. Qué hacer para leerla, qué hacer para llegar a otro público. Algunas veces queremos que el público venga a nosotros. No, yo creo que lo ideal sería que nosotros fuésemos donde está el público. ¿Y dónde hay público? En una escuela, hay público en una plaza, y hay otras maneras de hacer poesía. En esa primera vez que estuvimos en Ayacucho, una señora llevó unas pancartas negras, en cartulina negra, y otras en cartulina blanca. Bueno, las que estaban en cartulina negra le pasaba un lápiz que escribe en blanco, y las que estaban en cartulina blanca le pasaba un lápiz a alguien que escribe en negro. Ponga en blanco y negro lo que usted quiera decir. Listo. Algunos escribieron cosas no tan logradas, y otra gente común y corriente, pero otras bastante buenas, y en general se lograba expresar algo. Esa acción es un poema. No lo podemos transmitir como poema, pero hay que vivirlo y verlo, y era un poema. Ahora, si uno de esos que escribió allí logra seguir escribiendo, perfecto, el poema es doble,
tiene doble valor, puesto que logramos sacar el poeta que esa persona llevaba dentro. Algunos tratan de plantear una falsa disyuntiva. ¿El poeta nace o el poeta se hace? Yo creo que nacer, no, nadie nace, no hay un destino para cada uno, el destino lo vamos haciendo, el destino es lo que hemos logrado hacer en la vida. Hay determinadas circunstancias, si tú te apegas a esas circunstancias, puede ser una cosa predecible. Si tú logras transformar esas circunstancias, puede ser alguien que se está realizando como ser humano, como persona. Nosotros todos los días tenemos que batallar para realizarnos como poetas. Sería lo ideal que lográsemos conversar de todos estos detalles con cada uno, pero cuesta mucho porque cada uno cree que ya se hizo y que lo suyo es que otro le escuche. No, eso no es la poesía. La poesía es que nosotros logremos conmocionar al otro con lo que decimos. El poema Masa conmociona, Los Heraldos Negros como libro y como poema conmociona. Eh, por eso Vallejo, con tan poca poesía, se hizo tan popular. En cambio, creo que hay una novela, no es, no es tan buena, no la he leído. Lo otro que tú me dices que había escrito Vallejo, lo conozco poco. Si me ilustras más después en privado, perfectamente lo voy a leer todo. Eh, y, y la gran mayoría de poetas no considera el que hay que trabajar. Tú pusiste una palabra, pero si esa palabra no pega con la otra. Porque el poema tiene una lógica. Lo que estás diciendo no tiene que ser lógico, no está en el mundo real, pero las palabras tienen que ir acompañadas de algo. Si tú no logras que esa lógica no se rompa y que sea hermoso lo que estás diciendo y que conmueva a la vez, bueno, no has logrado el poema. Eso no lo sabe la mayoría. Además es una cuestión de egos. La mayoría de poetas, o no sé si la mayoría, estoy diciendo una falsedad. Una gran parte, digamos, de poetas cree en sí mismo y escribe en general para sí mismo. Se trata de que yo escriba algo, pero que ese algo no es para mí, es para otro. Y si yo me asumo como el otro, ¿por qué no intentar escribir lo que pudo escribir el otro? Ese pudo es un condicional, no se dio, pero gracias a que yo existo, se puede dar que esa otra persona está escribiendo un poema a través mío. Eso es trabajo. Una buena cantidad de poetas no lo ve como un trabajo. Lo que ellos hicieron ya está y el resto nos queda el papel de aplaudirles. No, no es así. Yo tengo una idea sobre el tema de la genialidad, ¿no? Lo que llaman genio en realidad es un mito romántico, pero ha sido Sí, un mítico romántico utilizado por el liberalismo, el capitalismo, para convertirlo en una cosa ya distinta que es el superhéroe, ¿no? claro, El héroe. Entonces se arquetipa al héroe, al genio, como un hombre fuera de este mundo casi, ¿no? Se mitifica, cuando en sí, realidad todo ser humano es capaz de escribir algo grandioso, ¿no? Y con eso nos quieren robar la creatividad que es de cada uno, ¿no? Entonces yo pienso que en realidad este es un mito, que es a sí. propósito, para impedir que la gente se lance a buscar su propia verdad, ¿no? Tienes mucha razón. Eso mismo se puede decir al revés. Todos los genios son imbéciles en algo, porque nadie es genio en todo. Einstein es más genio ahora que antes. Se le atribuyen textos que nunca escribió. A Neruda también y a García Márquez también se le atribuyen textos que nunca escribió. Es decir, si yo escribo algo y digo que lo escribió Einstein, voy a tener un público. Pero si yo lo publicito, lo escribió Tito Alvarado, entonces re poca gente lo ve. Eso ocurre, desafortunadamente. Pero cada uno de ellos, de estos genios, había algo que no desarrollaban nunca. La mayoría de los genios es absolutamente imbécil en más de algo. ¿Sí? Es feo decirlo. Además, lo dice alguien que no tiene el título de genio, entonces otros van a decir, este porque es un nadie y dice esas cosas. Sí, es aceptable que el otro lo piense así. Eh, Estos genios se crean, como tú ya lo señalaste, en contraposición al normal de la gente. Y el normal de la gente cada día introduce en su vida alguna genialidad. Una vez vi a un señor haciendo una silla de simples palos que él cortó y la hizo. Eso es una genialidad. No eran, no eran palos así como son las sillas naturales y normales,
eh, con tablas y bien cortadas, barnizadas. Nunca eran palos de arbustos que había cortado y él hizo la silla. La tenía en su cabeza y la transformó en realidad. Eso es un genio, no lo puede hacer cualquiera. Eh, en otras cosas hay otras soluciones que da, dan los genios. ¿A quién se le ocurrió vender agua? Un genio de una maldad, claro. Venderte el agua que antes era gratis, vendértela es una maldad. Y te convencen de que esa es el agua pura. No es tan pura, no está libre de los microplásticos. Eh, pero uno la compra tranquilo y toma esa agua y no toma la otra que sale de la llave. Y también hay otras genialidades qué sé yo, en la política, es decir, que sea lo que nosotros construyamos en una realidad concreta, eso tiene que ser creación heroica. Bueno, eso es una genialidad. Es decir, hay genios en cada uno de nosotros y confrontados a las necesidades aparecen soluciones geniales de gente común y normal. De gente que no son imbéciles en nada, puesto que han tenido que confrontar muchas batallas para llegar a donde han llegado. Así que creo Bien, que quedemos. Tito, vamos ya cerrando la conversación, creo que ha sido bastante interesante. Bueno, en realidad hay muchos temas, ¿no? Para hablar, pero creo que traté de abordar los temas que me parecen son de preocupación actual, ¿no? De los escritores y también del público, ¿no? Y bueno, habrá un momento para hablar. Sería bueno quizá conversar en algún momento para hablar de un tema en específico, ¿no? Para poder centrarnos más. Mira, yo Pues no te hubo propongo que tiempo ahora porque además yo he estado muy ocupado con el tema de la organización, pero ya habrá tiempo para poder hablar de un tema más puntual, ¿no? te propongo otro día en que solo hablemos de lo que denominamos revolución cultural, Muy que bien. es cómo la concebimos, cómo se puede manifestar, cómo se implementa en cada lugar. Muy bien. Por Yo ahora voy a solo hacer ferias en Huampa, en Huancavelica, posiblemente en Cerro de Pasco, y te estaré invitando, pues, Tito. Huancavelica está cerca de Cusco. No, no, Mm, está más alejado. ah, Lo que ya. está cerca de Cusco es Apurímac. No cerca, yo te digo, está como a 4 horas, 3 horas, algo así. Huancavelica no, Huancavelica sí está un poquito más lejos de Cusco, me parece. Ya. Porque, a Porque ver, yo me acuerdo que pasamos por Ayacucho, una ciudad que Huancavelica o Purímac están cerca todos, ¿no? Pero el que está pasamos más por una cerca de ciudad. Cusco es Apurímac. Ya. Bueno, Sí, pasamos por una ciudad que está media pegada a una montaña, pasamos la montaña y después empezamos a descender, y se demoró un montón en llegar a Cusco. Yo pensaba que esa era la ciudad más cercana a Cusco, yendo desde Ayacucho por tierra a Cusco. Bueno, eso ya no está en tu distrito, es otra provincia, ¿no? pero no, yo voy a distintas provincias. Voy a, como te digo, Ya, Huancavelica es otro sitio. Apurímac también es otro departamento. Huanta sí ya, está cerca. Y ujú. después voy por otras partes también, ¿no? Pienso ir Muy a bien. Junín también. Mira, Entonces, te voy a pedir dos cosas. Una es que les hable a todos los que puedas ver de lo que es el Movimiento Cultural Sur, y otra es que se sumen a Palabras en el Mundo, que consiste en organizar lecturas de poesía en el mes de mayo, en las condiciones en que sea factible, en el lugar en que sea factible. ya, claro. ¿Mm? Bien, muchas gracias Muy por bien, aceptarnos la invitación y bueno, ya con esto también damos por cerradas las actividades de nuestra feria, porque hoy culmina la perfecto. feria, cerramos con broche de oro con tu participación a Tito, te agradezco mucho realmente, y la participación del Perfecto, Proyecto perfecto. Cultural Gracias Sur. por esta invitación. Espero que la feria haya llenado tus expectativas y que haya participado mucha gente y que, bueno, los libros se difundan. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, compañero. Chao, chao.